Bueno, pues si no me equivoco, ya estamos emitiendo en directo en esta nueva conexión online con Vórtice Foto, una, una conexión que forma parte de nuestro ciclo de conferencias y de conexiones en directo que estamos haciendo con la voluntad de abrir las aulas de la Escuela de Fotografía Mixtos y generar un contenido útil, interesante al espectador, bueno, en estos días que nos toca estar más en casa, más reflexivos y que tenemos tiempo para poder pararnos, como en esta ocasión, a desgranar un trabajo fotográfico, ¿no? Tenemos ahora el tiempo, las formas adecuadas para poder hacer este formato tan agradable. Y para esta ocasión, para esta tarde, hemos invitado o están con nosotros de nuevo, Vórtice Foto, Alicia Petrasova y Pablo Parra. Muchas gracias, de verdad, por estar aquí una tarde más. Y ellos nos van a ofrecer una masterclass gratuita donde hablarán del making of de un reportaje documental que ahora nos contarán, que es uno de sus últimos trabajos documentales realizados, que es lo que hemos pensado para esta segunda sesión con Vórtice Foto. La semana pasada tuvimos un primer encuentro, una primera masterclass con ellos, donde analizamos algunos factores clave a la hora de tener en cuenta para desarrollar un proyecto de fotografía documental. Una charla que estaba sobre todo dirigida a aquellos que se acercan a la fotografía documental como un medio para contar historias, para narrar la realidad que estamos viviendo, ¿no? Y para esta segunda ocasión nos parecía más interesante desgranar uno de los trabajos que Vórtice Foto ha hecho y de esa manera poder generar un contenido que sea útil e interesante para fotógrafos, para alumnos de la escuela, para el público en general y poder, como decía al principio, entrar en profundidad en vuestro trabajo. Muchas gracias, de verdad, Alicia y Pablo. Un saludo a todos los que estáis por ahí. Ya están saludando algunas personas. Hola Rosa, Alejandro, Daniel, Jorge, Eva. Ponednos comentarios que veamos desde dónde os estáis conectando, que por aquí ya veo Perú. Dani, que se está conectando desde Asturias. Bueno, chicos, gracias por acompañarnos otra semana más. Esto ya se va a convertir en costumbre porque el miércoles que viene también estaremos por aquí. Y aprovecho, Daniel López, quédate hasta el final porque tenemos una sorpresa en esta masterclass para ti. La sorpresita. Bueno, muchas gracias a ti, José Luis, por invitarnos otra vez en esto que ya van a ser, como decíamos antes, los miércoles de café de Mixtos y Vórtice Foto. Sí, sí, sí. Ahí, además, muchos nombres conocidos. Desde Cantabria, desde Elche. Qué guay, estamos aquí, un montón de gente. No se ve nada aquí, es solo audio. Jorge nos comenta que no se ve. Chicos, ¿hay alguien más que esté teniendo problemas con el audio, con el vídeo? Por favor, decidnos si algo falla antes de que empecemos. Y perdón que me asome así porque tengo la pantalla un poco lejos. Valencia, nos dice Lourdes. Dani se va a quedar hasta el final. Valencia, genial. Maravilloso. Bueno, por lo que veo, nadie más nos comenta los problemas técnicos. Así que, chicos, para que no haya problemas técnicos, conectaros desde el ordenador, no nos veáis desde el móvil, porque además vamos a enseñar fotos y lo interesante es que lo veáis desde una pantalla de ordenador, ¿vale? Bueno, pues como decía José Luis, hoy vamos a analizar nuestro trabajo Minas de Oro y os vamos a contar todo el making of y todo lo que hay detrás de nuestro trabajo. Minas de Oro, el titular este que lo hemos sacado para probar que también podemos trabajar en OK Diario y en sensacionalista, ¿no? O sea, esto es un clickbait absoluto. Bueno, pues efectivamente vamos a analizar lo que hay detrás de Minas de Oro, que no es nada sensacionalista, sino más bien pues contaros un poco todo el proceso del reportaje, de cómo se hizo desde la idea y de cómo elegimos esta historia hasta la publicación final, ¿no? Y hasta la publicación, hasta el cómo se ha pasado por varios festivales y tal.
Muy Bueno, interesante, ¿no? Poder desgranar todo el proceso de vuestro trabajo, desde la idea hasta los resultados finales, ¿no? Muy interesante, sí. y una vez más, los valientes que os quedéis hasta el final, bueno, no, espero que no os quedéis solo por el regalo, pero a los que os quedéis hasta el final tenemos este detalle para vosotros, para que esto no se quede únicamente en teoría o en escuchar algo interesante sobre reportajes documentales, sino que también podáis implementar un poco todas las cosas que os vamos compartiendo. Y en esta ocasión os hemos preparado una guía de ejercicios, que es un reto gratuito que lanzamos hace tiempo en 21 días para que podáis arrancar vuestra idea de proyecto fotográfico y definirla, sobre todo. Esos primeros pasos que siempre cuestan antes de empezar, el tenerlo claro. Así que, bueno, con esta guía esperamos que os ayude a tomar esas decisiones para empezar a tomar las fotos. Sí, sobre todo para poder aterrizar la idea y convertirla en un proyecto. Pues, bueno, ¿quién va? ¿Vas tú o Pablo, yo? tú que estás lanzado. Sí, eso es por demasiado café. Pero bueno, ¿a quién os va a interesar más esta charla? ¿Para quién va a ir más dirigida sobre todo? Bueno, pues primero a todos aquellos que os apasiona la fotografía documental y queráis contar historias con vuestras fotografías. Para todos aquellos que queréis entrar un poco más en profundidad en el proceso de un reportaje que comentamos un poco el otro día. Y también para todos aquellos que os habéis visto ya todas estas series de Netflix, de HBO, como soy yo, y estáis deseosos de nuevo contenido y queráis profundizar un poquito más en temas fotográficos, pues para vosotros va dirigida esta charla. Y bueno, para los que os habéis conectado nuevos a esta charla y no sabéis quiénes somos ni de qué va esto, nos presentamos brevemente. Yo soy Alicia, él es mi compañero Pablo. Aquí al lado tenemos a José Luis, que es el director de la Escuela Mixtos, que nos ha invitado y que también le haremos que se presente. Bueno, nosotros dos somos fotógrafos documentales, venimos, tal y como contamos en la charla anterior, venimos los dos del ámbito social, ya que nuestra formación, yo como trabajadora social y Pablo como experto en cooperación al desarrollo y abogado, venimos los dos un poco de desarrollar reportajes en temáticas más, pues eso, sociales, de derechos humanos, género, identidad y tal. Y esa es la que viene siendo nuestra trayectoria como documentalistas. Y juntos hemos fundado la agencia documental Vórtice Foto, que es con la que trabajamos ahora en equipos multidisciplinares y creamos proyectos en formato de texto, fotografía, vídeo, multimedia y tratamos de desarrollar reportajes de largo recorrido. Si quieres añadir algo más, Pablo. No, es que lo has dicho todo tú y muy bien explicado. Si José Luis quiere explicar un poquito más alguna cosa sobre él y si no, pues nos lanzamos. Adelante. José Luis, ¿tú qué haces hoy aquí? Yo abriros las puertas a un proyecto maravilloso que conocí en Albarracín hace ya mucho tiempo, creo, que nos conocimos en Albarracín y supe de vosotros y entonces estoy aquí para abriros las puertas y que la gente os conozca también y valore el trabajo que estáis haciendo, que me parece muy interesante y que aporta mucho a la fotografía, especialmente a aquellos que se inician, y creo que vosotros sois capaces de romper barreras y eso siempre es interesante. Yo os digo que José Luis no le gusta el protagonismo, pero tiene un trabajazo también increíble como fotógrafo y que si no habéis conocido sus trabajos, como no lo quiere contar hoy, pues investigadlo por vuestra cuenta. Bueno, ¿qué hacemos aquí, Pablo? Pues estamos aquí para contar nuestro trabajo sobre Senegal, sobre las minas de oro del sur de Senegal. Aquí en estas dos fotografías podéis ver cómo pasamos, además, el día de tu cumpleaños en una de las minas de la región. Y bueno, pues como hemos comentado antes, queremos hablar un poco de todo el proceso que nos llevó hasta aquí.
Este trabajo se realizó, bueno, partió en Dakar, pero se realizó básicamente en las minas que hay en el sur de Senegal, en la región de Kédougou, que es una de las, o sea, bueno, es básicamente la región minera por antonomasia del país y donde gran parte de la población se dedica a la búsqueda y extracción del oro de forma artesanal. Después de la extracción de este mineral, normalmente se transporta a las grandes ciudades, bien a Bamako, Bamako en Mali o bien a Dakar, donde se produce la compraventa del mineral. Y aquí hay dos vías, digamos. Una es que se formen lingotes rudimentarios y nos los manden a Europa o a Emiratos Árabes. Y otra parte del material se queda en estas grandes ciudades y los artesanos hacen pues, joyería con ellas. Con Minas de Oro iniciamos un reportaje de larga distancia donde básicamente nos queríamos centrar en los sueños de futuro de las personas que trabajaban en esta región. Nos metimos hasta el fondo de la cocina, digamos, de los negocios más diversos donde se comerciaba con el oro. No solo, o sea, en esta región, digamos, que no solo se comerciaba con el oro en tiendas destinadas para ello, sino que en cualquier trastienda de cualquier tienda de comestibles había oro donde compraban y vendían. Y bueno, básicamente es el negocio que movía toda la región. Y bueno, desde esa región, como digo, pues pasamos a otras ciudades como a Bamako o a Dakar, siguiendo un poco el camino del oro. No sé, Alicia, si tú tienes algo más que me haya dejado. Una pregunta, Pablo. ¿Cómo llegasteis a conocer esta realidad? Porque no es portada de telediarios, ¿no? No es una realidad que se conozca. ¿Cómo os enterasteis del tema? ¿Cómo hacéis ese proceso? Ahora contaremos esa parte porque esa historia es digna de una buena anécdota de estas entre amigos. Ahora os contamos esa parte. Pero bueno, nada que añadir. En realidad el reportaje se realizó a lo largo de varios meses, conviviendo con la gente de las minas. Esto que habéis visto aquí, que ya lo podemos quitar de la pantalla completa, lo que hemos enseñado es la serie final, es el resultado final obtenido de este trabajo, ¿vale? Obviamente el trabajo es mucho más amplio, pero la serie que se queda finalmente fue esta de 15 imágenes que acabáis de ver y que podéis ver más tranquilamente en nuestras webs si os apetece. Sí. La idea, el cómo llegamos a este reportaje, bueno, pues siempre cuando elegimos un reportaje al final varía un poco el cómo llegamos a él. Hay veces que nosotros llegamos a él porque es un tema que nos interesa y hay otras veces que es el propio tema el que nos busca a nosotros. Para este tema en concreto, el reportaje la verdad es que nos encontró a nosotros más que nosotros a él. Como Alicia ha comentado antes, yo me encontraba en Senegal porque estaba trabajando allí con una ONG local en temas de cooperación al desarrollo y antes de viajar a Senegal quedamos para comer básicamente hicimos quedadas masivas con un montón de gente que sabíamos que habían estado trabajando por la zona, con Alberto Rojas del Mundo, con Xavi Aldecoa, con un montón de gente y al final una de esas comidas fue con Chema Caballero y Chema Chema trabaja para el país, sobre todo en el blog de Planeta Futuro y es uno de los mayores expertos del continente en general. Y Chema nos contó que había una historia que sí que había visto en medios de otros países, pero que nunca la había visto en España publicada y que le llamaba mucho la atención, que era
la historia de las minas artesanales en esta región de Senegal. Y bueno, nos dijo que igual podría ser un buen tema a tratar y tal, porque la verdad es que en España no había visto nada de este tema. Y entonces la verdad pues fue su chivatazo lo que nos puso en alerta y lo que nos hizo ponernos a investigar en un principio este tema. Fue una de esas cosas de que te pones a divagar sobre un tema y en una conversación informal entre amigos y lo que surge de una idea, de un comentario, de algo, de repente se va como haciendo más grande y empezamos a plantearnos hipótesis de ¿y si nos vamos allí? ¿Y si lo contamos así o hasta? ¿Y qué hay escrito sobre esto? Anda, pues no hay nada. ¿Y si lo hacemos nosotros? Y así fue como un poco creciendo ese mismo día, pero surgió, pues eso, en una conversación entre cervezas. Sí, un hilo que encuentras, ¿no? Y que empiezas a tirar de él y de pronto te das cuenta que detrás hay toda una bola que prácticamente te estaba esperando, ¿no? Claro, o sea, bueno, como digo, primero que al final cada tema es distinto, ¿no? Y a cada tema llegas de formas distintas, igual que otros temas, pues hemos sido nosotros los que, porque nos encontrábamos en algún sitio determinado, pues, por ejemplo, como el último proyecto que hicimos sobre violencia de género en Tailandia con mujeres birmanas, ahí sí que es cierto que nosotros estábamos en Tailandia y que a nosotros nos interesaba el tema de la violencia de género y entonces fuimos nosotros los que proactivamente ya desde un primer momento dijimos, queremos hablar sobre esto. Hicimos toda la investigación, hicimos todos los contactos en terreno acerca de la temática y eso fue lo que nos llevó a hablar de ese tema. Pero aquí la verdad es que fue este chivatazo sobre un tema que nosotros no teníamos ni idea, o sea, no sabíamos que en Senegal había minas de oro y no sabíamos que el oro en Senegal movía una parte importante del PIB de ese país, ¿no? Y después también fue, como ahora contaremos, una sorpresa para nosotros el llegar a una mina de oro en Senegal, en África, y claro, tú siempre llegas con tus pajas mentales de lo que has visto en la tele, de lo que te puedes hacer una idea de lo que es una mina en África. Y llegas allí y ves que la forma de funcionar es completamente distinta, ves que no solo hay una forma de mina de oro, sino que hay múltiples tipos de minas de oro, que en cada mina se trabaja de una manera, se funciona de una manera. Bueno, yo creo que hay una forma muy fácil de explicar lo que vivimos con este reportaje al principio y es preguntando a la gente que está aquí conectada, ¿alguien ha escuchado alguna vez sobre que hay minas de oro en Senegal? Porque, bueno, podemos haber oído más por la tele o en los reportajes que se han hecho sobre el coltán, que es un tema así como más movido, o sobre la búsqueda de, no sé, de diamantes, o el oro, pero en otras partes del mundo, ¿no? Pero justo este tema es como, para nosotros también era completamente desconocido y también uno de los motivos de embarcarnos en esta historia fue el reto. Y de hecho es lo que guía muchos de nuestros trabajos, que nos supongan un reto, ¿no? Que digas, pero ¿y esto? ¿Esto cómo será? ¿Pero será así? O venga, vamos a verlo, vamos a descubrirlo. Y aprovechando que Pablo se iba a trabajar a Senegal en otras temáticas, pues decidimos que era perfecto porque el tema coincidía que estaba entre Senegal y Mali y podíamos movernos por ahí con los contactos que él hiciera durante su trabajo, porque estuvo viviendo allí 6 meses. Mira, ya nos están diciendo por aquí que nadie lo sabía, que no lo habían escuchado, pues nosotros tampoco. Carmen nos dice que sí, que además la ha visto y le quiero preguntar a Carmen que en cuál de las minas de Senegal estuvo. Sí, cuéntanos, porque... Sí. Si nos lo ponen ahora por aquí por los comentarios. No, yo, bueno, pues... he de confesaros que tampoco conocía esa realidad y de hecho yo primero vi vuestras fotografías y luego vi la historia. Ya sabes que muchas veces pasa eso, que primero ves las imágenes y cuando ves algo interesante entonces preguntas. Pues eso hice yo, ¿no? Vi la foto y dije, hostia, este trabajo.
Porque era algo que me parecía muy marciano, ¿no? Gente sacando oro a ras de suelo. Era como, ¿esto qué es? ¿Esto no es de este planeta? Y de hecho, al principio pensé que era un trabajo que bebía un poco de la fantasía, ¿no? Cuando luego ya investigué y, claro, es una realidad muy interesante, ¿no? Desconocida. Oye, pues por ahí nos estás dando una idea con esto de trabajo mezclando ficción y el documentalismo. Mira, Carmen estuvo pues cerquita, justo en donde estuvimos nosotros, porque dice que es cerca de Kelugu, así que estaríamos, si no en la misma mina, en otro justo al lado, vaya. Claro. Bueno, pues la forma en la que la historia llega a nosotros, que esa, es una conversación de comida con Chema Caballero y, como ha dicho Alicia, a partir de aquí nos ponemos a investigar. La investigación la estuvimos llevando a 4 manos. Bueno, en verdad fue a 6 manos porque se iba a venir también un compañero con nosotros a grabar. Un compañero que además ya nos ha dicho 3 veces que se va a venir con nosotros y las 3 veces, la semana de antes de tener comprado el vuelo y coger el vuelo, siempre se pone malo, siempre se rompe una pierna, siempre le pasa algo y al final nunca hemos podido trabajar juntos, la verdad. Es la tenemos ahí una maldición. Sí. Que aún así nos viene muy bien y nos ayuda un montón porque siempre, como se apunta a los proyectos, pues implica mucho y nos ayuda con todo el trabajo de investigación, pero después nunca hemos podido llegar a finalizar. Cuando llega la hora pero bueno, se echa atrás. Claro. Entonces, bueno, pues aprovechamos todos estos meses que yo estaba trabajando ya en terreno en Dakar y mientras tanto Alicia estaba en Madrid, aprovechamos para hacer una investigación previa sobre toda la temática, para buscar contactos en terreno, para ponernos en contacto con ellos y básicamente para aterrizar la idea y tener un poquito Exacto. Más claro qué es lo que queremos contar y cuál es el contexto, ¿no? Sí, así que dedicamos, pues yo creo que serían unos 3 meses más o menos a la elaboración de toda esta investigación y elaborar un dossier que nos permitiera acceder a las minas. Importante destacar que por muy atado que lleves todo y por muy bien hecho que esté el dossier y por muy investigado y estudiado que lo tengas todo, el plan nunca sobrevive a la realidad. Es decir, que luego cuando llegas al sitio y conoces la historia y te metes en esa historia, te das cuenta que todo lo que has investigado, no voy a decir no ha servido para nada porque sí que sirve y es importante hacerlo, pero digamos que muchas cosas no coinciden. Sí, desde luego. No, continúa. Sí, José. No, que digo que por lo menos, aunque siempre se sabe que la realidad siempre va a superar a todas nuestras imaginaciones, ya sales con una red tejida, un mínimo, ¿no? Y no sales tan disperso. Sí, al final es muy importante el contexto, ¿no? Y el hacerte una idea de ese contexto de cómo es para no llegar allí completamente de nuevo. Claro. Y sobre todo es muy importante también hacer toda esa investigación para poder entrar siquiera, porque es que posiblemente sin esa investigación no puedas entrar. Nosotros siempre decimos que todo lo que adelante en investigación es un dinero que te va a ahorrar en terreno, porque siempre sale mucho más caro el estar en terreno, ir de nuevo, no tener ni idea y tener que hacer esa investigación una vez estás allí, que el hacer la investigación desde tu casa y ya con todo investigado y todo más o menos atado, lanzarte a realizar el reportaje. Entonces, al final, para nosotros es clave, pero es clave sobre todo económicamente, porque si no, sería de madre por completo. Sí. Sí, desde luego la planificación es importantísima para no perder ni tiempo ni dinero, pero es verdad que una vez en terreno, pues te tienes que adaptar rápidamente a estar preparado a que las cosas cambien, ¿no? Sí, y
aquí en la siguiente pregunta de cómo empezar, se relaciona un poco con una pregunta que nos acaba de hacer Eric, que dice que cuando hablamos de contactos en terreno, ¿qué contactos consideramos que van a ser claves para nosotros? Al final nosotros lo que buscábamos era gente que estuviera trabajando en la región de Kedugú y que tuviera algún contacto con las zonas mineras. La región de Kedugú es bastante grande, es bastante amplia y minas de oro, no hay solo una mina de oro en la región donde diga, vale, pues la mina de oro es aquí, voy aquí, sino que realmente es una región donde toda la región es una región minera, donde en cada pueblo hay extracción de oro y donde hay asentamientos que son más grandes, más pequeños y, como he dicho antes, cambian mucho en la idiosincrasia de cada uno de ellos a la hora de trabajar esta recolección del oro. Entonces, nosotros buscábamos contactos que nos permitieran un poco ver lo que eran ambas realidades, lo que eran minas un poco más pequeñitas, que se trabajaba de una forma un poco más familiar, así como ver las macroexplotaciones que veremos también en algunas fotografías de miles de personas que venían de todos los puntos de los países limítrofes a recoger oro. Respondiendo a las preguntas que veo por el chat, Eva Juan nos pregunta que cuánto tiempo nos llevó la investigación previa. Como comentaba Pablo antes, entre 2 y 3 meses, pero es un tiempo flexible. Para cada trabajo es diferente según las necesidades de cada proyecto que realizamos. También según los apoyos que tenemos. En este caso teníamos el apoyo de otro compañero, teníamos contactos en terreno que nos podían facilitar información si la solicitábamos. Y luego Federico nos preguntaba que de qué manera esa investigación previa nos ha permitido entrar. Pues no es que la investigación en sí nos dé el acceso, pero sí la investigación permite aterrizar una idea y ser realista en cuanto a lo que puedes hacer y lo que no. Y en nuestro caso fue descubrir que hay una distinción entre minas artesanales, que es en lo que centramos nuestro reportaje, o minas industriales. Las minas industriales, sin un permiso especial, tú no puedes acceder. Si hubiéramos llegado a terreno viendo una semana de tiempo perfectamente, porque con el ritmo africano podríamos haber perdido una semana en hacerlo, y nos habrían dicho, chicos, pues aquí no se entra. Nos habríamos dado cuenta que hemos enfocado mal nuestro reportaje y que nos volvemos a casa. Pero esa investigación previa nos permite que sepamos a qué vamos, por qué vamos y en qué nos queremos centrar en nuestro reportaje, ¿no? De todas formas, justo sobre esto, cómo aterrizar esa idea previamente, antes de pasar a la toma fotográfica, hablamos en la guía que os vamos a regalar al final de esta masterclass, el reto este de 21 días. Os explicamos paso a paso cómo lo hacemos nosotros antes de que esa idea pase ya a la fase de acción, ¿no? Que primero lo tengamos claro en nuestra cabeza y sepamos qué queremos hacer. Más contactos que hicimos previamente a la hora de entrar y relacionado también con una pregunta que nos hace José de la Fuente, que dice que cuando hablamos de contactos, si hablamos de lo que se denominan fixers, y sí que es cierto que para nosotros nuestros contactos en terreno fueron nuestros fixers, pero no fixers al uso, como lo solemos entender nosotros de la figura del fixer que le paga un dinero y se consigue los accesos, sino que nuestros fixers fueron más bien organizaciones que estaban trabajando en terreno sobre la temática y que nos cedieron sus contactos de forma altruista para que pudiéramos trabajar sobre el terreno. Entonces, bueno, pues tuvimos, digamos que 3 contactos claves en terreno, que por un lado fue una ONG hispano-senegalesa que se llama Yacar África, que realiza misiones médicas en la zona de Kedugú y que salen por ahí en la fotillo. Por otro lado, una organización franco-senegalesa que se llama La Lumière,
y que trabaja específicamente dentro de las minas con apoyo a las mujeres y con apoyo a los menores que están en las minas. Y después, por otro lado, que también fue una gran ayuda, más que un contacto senegalés, que además de ser un contacto senegalés, es un gran amigo, tanto él como toda su familia, que cuando llegamos allí a Senegal, pues nos abrieron las puertas de su casa y cuando estuvimos allí en Dakar, estuvimos los primeros 10, 15 días que teníamos que estar allí trabajando cuando llegó Alicia, los pasamos en su casa y al final el abrirnos las puertas de su casa nos permitió que Alicia, yo ya llevaba un tiempo allí, pero sobre todo que Alicia entrara con un aterrizaje suave, digamos, en la realidad de Senegal, y después también pues que nuestros contactos fueran contactos locales que son de allí, pues al final lo que te hace es que te abren muchas más puertas de cara a poder entrar en profundidad en un tema. Claro, al final se trata, yo creo que de tirar del hilo. No es que ya tuviéramos súper claro que la gente relacionada con nuestro proyecto fuera de estas ONGs, sino que una vez ahí tienes que identificar cuáles son las personas de esa zona que te pueden ayudar, porque quizás no encuentras una ONG que se dedique o una empresa que se dedique específicamente a trabajar en las minas, o no encuentras su contacto, pero sí que puedes localizar a personas que están en esa zona. Da igual lo que estén haciendo. Estos médicos, los médicos no trabajaban en las minas de oro, pero sí que estaban en la región en la que nosotros queríamos trabajar. Y además su ONG tenía conocidos guías turísticos que hablaban castellano y que nos podían ayudar con contactos, con las traducciones, con lo que fuera, ¿no? Entonces, al final, es ir tirando del hilo, a lo mejor no de algo súper específico, sino de ir preguntando desde lo más grande a lo más pequeño, ir concretando. Claro, te permite tirar de una estructura que ya está construida, aunque sea alrededor de vuestro tema, pero para ir desde la superficie hacia adentro, entrando en el trabajo y llegar a los contactos, ¿no? Porque si no, es que lógicamente llegas allí y empiezas a preguntar por las minas de oro, te pasas un par de meses hasta que consigues encontrar la realidad y utilizar ese tipo de asociaciones, ONGs, gente que ya sobre el terreno, más que lo que te permite precisamente eso, una estructura ya tejida a la cual pues tú engancharte ahí y decir, venga, pues ahora ponme en contacto con la gente y ya voy yo trabajando sobre el terreno en el tema que a mí me interesa, ¿no? Pero desde luego que en este tipo de situaciones el no ir con una idea de ese tipo es, vamos, perder muchísimo tiempo y dinero, por supuesto. Claro, nosotros ya teníamos preparada la familia en Dakar que nos iba a acoger para organizar todo el tema, lo que íbamos a trasladar al sur, de lo que íbamos a necesitar, de si necesitábamos un chofer, en fin, un poco toda esa logística ya la teníamos preparada desde la ciudad número 1 que iba a ser Dakar. Luego, una vez trasladados a la parte del sur, ya teníamos un campamento en el que nos íbamos a alojar y que estaba cerca del campamento donde estaban los médicos y que podíamos también hacer piña con ellos, que su ONG lleva años trabajando en esa zona y, por supuesto, tiene muchos más contactos. No es como preguntarle a alguien de la calle por las minas de oro, es preguntar a alguien que vive en esa región y que conoce esa región. Entonces, un poco era ir paso por paso. Claro, al final es tocar todas las puertas posibles que haya alrededor del tema, como has dicho tú, aunque no sea específicamente, o sea, aunque no conozca a nadie exactamente en el poblado de tal, pero en plan de, bueno, de ir tocando puertas alrededor hasta que se me abra alguna que me permita entrar, porque al final lo importante es entrar. Da igual cómo. Nos preguntan por aquí sobre el tema de visados, de si nos identificamos como fotógrafos y tal.
depende un poco del país, del reportaje, depende un poco de la complejidad, digamos, que pueda tener el reportaje. Pero nosotros aquí, en este caso en específico, íbamos con visado de turista, la verdad. Bueno, yo como ya estaba allí, estaba trabajando en otra temática y tal, pero vamos, entré al país con visado de turista y así seguí y hice igual. Bueno, para nosotros en el caso de España es que justo para Senegal no hace falta hacer ningún tipo de trámite de visado previo, sino que puedes entrar sin problema. Realmente el tema de identificación como prensa, yo personalmente, mi opinión es que la mayoría de las veces resta más que suma. Es decir, si vas a contar una historia y vas por delante, soy periodista, a lo mejor al final eso te pone más barreras que facilidades, ¿no? Sí, entonces, claro, depende del sitio. O sea, vamos a ver, si te vas a meter en una zona de conflicto, pues obviamente necesitas tener algún tipo de acreditación y tal que te proteja, más que nada. Pero después depende del lugar. Como dice Alicia, hay veces que puede restar y que no es tan necesario. Sí, que te cierra más puertas de las que te abre. Es cierto que es necesario, como decías, Pablo, en zonas de conflicto donde ya es una cuestión de que tu vida puede verse amenazada y, por lo tanto, una cierta protección, una cierta garantía, pero luego a la hora de trabajar en el terreno a veces es desaconsejable, dependiendo un poco de la realidad que esté fotografiando, ¿no? Y si se trata de realidades marginales, pues normalmente es desaconsejable acreditarse como fotógrafo de prensa, ¿no? Y lógico. Claro. Sí, después, bueno, o sea, sí que está claro que, y va un poco en relación con el siguiente punto que vamos a tratar, obviamente nosotros a cualquier persona que fotografiáramos para nuestro proyecto y a absolutamente todos los que entrevistamos, siempre desde el principio les decíamos claramente que éramos prensa, o sea, que éramos fotoperiodistas y que estábamos realizando un proyecto sobre eso. No se les vende la moto en ningún momento de estoy haciendo foticos para mi Instagram ni nada por el estilo, porque eso falta la verdad y lo pone en la siguiente diapositiva. Aquí lo pone que sin confianza no hay historia y esto es fundamental. Antes de sacar la cámara siquiera, lo primero que se tiene que hacer en cualquier proyecto es ganarse la confianza de la gente con la que estás. O sea, una vez tú llegas a terreno, una vez has entrado en este caso en la región de las minas, lo fundamental que teníamos que hacer era ganarnos la confianza de la gente para que la gente estuviera cómoda con nosotros, para que nosotros no fuéramos un elemento extraño en su vida y poder documentar esa realidad de una forma sincera y honesta. Claro, y eso implica no mentirles a ellos, principalmente. Exacto. O sea, eso siempre por delante, nunca el mentir ni el vender la moto para conseguir una fotografía, porque al fin y al cabo ahí ya estás falseando la realidad, ¿no? Sí, pero realmente no va tanto por la parte de presentarte como profesional o no, no es esa la duda. La duda es más, bueno, la cuestión es más el ser persona antes que profesional, por lo menos para nosotros. Vale, acabamos de llegar a un sitio que no conocemos, que no es nuestro sitio, no somos los extraños del lugar, y esto lo comparo muchas veces a te metes en la casa de otra persona, ¿vale? Y dices, voy a contar tu historia. Además, encima vienes aquí el blanco, el occidental, oye, escucha, que voy a contar tu historia. Sí. Tienes que ponerte también en el lugar del otro de, oye, que a lo mejor yo no quiero que cuentes mi historia, estás en mi puta casa, ¿qué haces aquí? Entonces, esa confianza viene más por ahí, por mostrar esa humildad, decir con naturalidad, por supuesto, a qué te dedicas y cuál es tu intención final, pero antes que estar obsesionado con cumplir tu objetivo de contar la historia,
estar atento a escuchar a esas personas, a ver si ellos quieren compartirla contigo, a ver si esa realidad se corresponde siquiera con lo que tú creías que era. Porque a veces también vamos un poco con una idea preconcebida, con nuestras expectativas, con nuestro dossier súper bien hecho, pero llegas y a lo mejor la realidad es otra, ¿no? Nosotros también muchas veces vamos con el enfoque de denuncia, porque también es un poco nuestro tema, venimos de lo social, el activismo y tal. Y también este tipo de historias nos hacen cambiar el chip, nos hacen darnos cuenta de que no todo es blanco-negro, no todo es vulneración de derechos humanos, no todo es como creemos nosotros desde nuestra visión. Entonces también estar abiertos tanto a que la historia no salga como nosotros queremos, porque tenemos que ser objetivos ante todo, y también a que la historia directamente no salga. Que llegues ahí y oye, que la gente no quiere compartirla contigo o que las circunstancias les ponen en peligro o tu ética no te permite de alguna forma contarla como tú pensabas que la ibas a contar, ¿no? Sí, después también en cuanto a lo que decías de llegar allí, de darte de bruces con la realidad y que no sea tanto un denunciar su situación, pues un poco lo que decíamos el otro día, ¿no? Del no querer cambiar el mundo con nuestras fotografías, sino sencillamente porque claro, o sea, es lo que decía sobre cuando llegamos nosotros a la mina y claro, tú vas con toda tu idea previa de lo que es una mina, de lo que es una mina en África, de todas las situaciones que tú te crees que te vas a encontrar y después llegas allí, ¿no? Y es otra cosa completamente distinta. Y entonces dices, bueno, es que esto no es... No voy a denunciar lo que yo pensaba que iba a denunciar porque la situación es otra. Y entonces también hay que ser honesto y hay que contar eso. O sea, que no todo igual que no todo en África es guerra y hambruna, no todo en una mina africana son grupos rebeldes apuntando a la gente con armas para que cabe zanja, sino que realmente también una mina africana es un montón de gente que viene de un montón de países que se autoorganizan para sacar oro y repartirse los beneficios. Y a mí me parece tan notizable o más lo uno como lo otro. Sí. Y también preguntaban por ahí que ganarse la confianza parece ser lo más difícil, ¿no? Es la parte inicial y es la que va a distinguir un buen trabajo de uno malo o de uno inexistente directamente. Para nosotros es importante cuando llegamos al lugar venir sin cámara y sin pretensiones y ocuparnos solo de conocer a la gente con la que vamos a trabajar, el contexto, el lugar y convivir con ellos, que es lo que nosotros solemos hacer. Por eso también todos nuestros reportajes se plantean con un recorrido muy grande porque nos lleva mucho tiempo tanto la parte de investigación como el desarrollo. Y el desarrollo muchas veces se hace en varias fases por cuestiones técnicas, porque tampoco nos podemos pasar un año viviendo en las minas, ¿no? Pero al final sí que priorizamos mucho esa convivencia y ese estar un tiempo, porque cuanto más tiempo pasas con la gente, más se te va desvelando de esa realidad. Al final lo de los tiempos también va un poco en relación con lo que ponen en esta diapositiva de qué hacer cuando todo sale mal, porque siempre, igual que que cuando realizas la investigación previa y el dossier, vas con ideas preconcebidas, también vas con un timing preconcebido que por lo general no tiene nada que ver con la realidad. O sea, tú llegas allí diciendo, vale, pues el día 1 voy a hacer esto, el día 2 voy a hacer esto, el día 3 vas a hacer esto, y te das cuenta cuando llegas que estás en el día 7 y que todavía no has terminado lo del día 1, no porque no hayas puesto todos tus esfuerzos posibles y humanos en llevar a cabo esa tarea, sino porque simplemente los ritmos son otros. Los ritmos de la gente en cada país son diferentes y al final es una cosa a la que te tienes que adaptar y que no dependen de ti.
y tienes que saber jugar con ello y tienes que saber no perder los nervios, sobre todo, a la hora de realizar el reportaje, porque si no es imposible. Claro, yo insisto mucho a los alumnos que tengo realizando trabajos fotográficos, proyectos y demás, que el fotógrafo no puede tener el control de todo lo que pasa y que eso es algo que debemos asumir y ser capaces de adaptarnos a la realidad, porque lógicamente, pues eso, tú trazas un plan de trabajo y cuando llegas, pues simplemente los ritmos son otros muy distintos y no puedes frustrarte por ello, sino ser capaz de adaptarte a eso y extraer siempre cosas interesantes a medida que vayas haciendo. Pero querer tener el control de todo lo que va a pasar, eso genera más frustración que no lo contrario, ¿no? Ser como un junco, que diría Bruce Lee, ¿no? My friend. Sí, claro. O sea, al final tienes que saber adaptarte y saber fluir con la realidad. Yo recuerdo, o sea, de cosas relacionadas con esto que nos pasaran allí en terreno, pues sobre todo de tener reuniones apalabradas, de decir, pues hoy quedamos con el conductor que nos tiene que trasladar a Talmina y quedamos con él a las 6 de la mañana porque tenemos que estar en el sitio a las 7 y tenemos una hora de traslado y que tenemos que estar a las 7 porque a las 7 es cuando nosotros tenemos buena luz para poder hacer fotos. Y estar levantado desde las 6 de la mañana, estar esperando al conductor hasta las 8 y a las 8:30 que llegue el conductor y llegar al sitio y que ya pues haya una luz súper fuerte, que ya las fotos que queríamos hacer no puedan hacerse y tener que adaptarnos y hacer otras y fin. Y mañana será otro día. Mañana lo intentaremos otra vez. Pero al final tienes que ir adaptándote porque si no es la muerte. Otra de las cosas que nos pasó también fue que cuando el día que íbamos la primera vez a la mina más grande a la que fuimos, a Caraquena, que era pues, un poblado minero que había pasado de unas, no sé, 100 personas a 3.000 en cuestión de años, porque habían llegado allí gente de toda la región a buscar oro porque se había encontrado como uno de los finales de oro más grandes que había allí. Entonces, bueno, pues el día que por fin conseguimos el acceso, que además todo el mundo con el que hablábamos nos decía, no, Caraquena, no vayáis porque es un sitio peligroso, porque aquello es el pueblo sin ley, y allí 2 blanquitos como vosotros lo voy a pasar mal y no voy a poder trabajar. Bueno, pues al final conseguimos por fin los accesos y cuando los conseguimos, el mismo día que vamos, nos montamos en un taxi y primero nadie nos quería llevar. Eso ya nos extrañó el por qué no nos querían llevar. Ya nos dicen que no, que es que había estallado una revuelta minera. Hostias. Digo, bueno, ¿pero nos podéis llevar? Sí, todos los poblados mineros estaban en guerra contra los controles de aduana, eran, o no sé sí, cómo. Sí, contra los militares de aduana. Contra los militares de la zona que controlaban las entradas y salidas, porque justo días antes habían disparado, esos militares habían disparado a un chaval muy jovencito que había encontrado oro y le habían robado. Y bueno, pues todos esos poblados se habían enfurecido y habían dirigido toda esa furia contra todos los puestos de militares de aduana. Entonces, claro, habían montado barricadas, estaban incendiando los centros de los puestos de los militares. Sí, los puestos militares. Madre mía, vaya movida. Entonces, por eso, o sea, al final, el día que por fin decimos, venga, sí, ya, por fin vamos a poder entrar en Caraquena, pues ha estallado esto y, bueno, que, gracias a Dios encontramos un taxista loco que dijo, venga, sí, no pasa nada, yo os llevo. Menos mal que quedan locos en el mundo. Sí, o sea, el viaje fue un show absoluto. Sí, casi morimos en ese viaje, casi nos incendian a nosotros con el taxi y todo. Nos pararon en varios puestos de mineros, pero bueno,
conseguimos entrar, llegamos a Caraquena, efectivamente, pues 3.000 personas en la carretera, incendiando directamente el puesto de la policía de aduanas de Caraquena. La policía respondiendo con disparos, los militares sacando los tanques, una guerra ahí en mitad de la carretera, en mitad de la nada, porque claro, esto no eran tampoco ciudades, eran asentamientos informales en medio de una estepa. Claro. Sí. Ese fue un poco el recibimiento que tuvimos. Lo bueno es que de ahí ya todo tiene que ser cuesta abajo, ¿no? Porque vamos, con esa entrada triunfal. También tuvo una cosa buena y positiva que fue, claro, o sea, nosotros cuando llegamos allí todo el mundo estaba en la calle y éramos los únicos blancos de todo el poblado, obviamente. Y mucha gente claro, enfadada con todo tipo de armas. Pero cuando nos vieron allí, o sea, fue en plan de, ¿qué coño hacéis aquí? Y ya cuando encontramos a Sirima, que era nuestro contacto en el pueblo y todo, también yo creo que Sirima se sorprendió un poco de vernos allí, de que hubiéramos llegado, que fue lo primero que nos preguntó, en plan, ¿cómo lo habéis hecho para llegar si está todo cerrado? Y también fue un poco el respeto en plan de, oye, habéis llegado hasta aquí, os habéis atrevido a venir, estáis como cabras y simplemente por eso, respect y lo que queráis. Y la verdad es que, bueno, pues eso al final nos hizo también tener una relación de puta madre con ellos y que nos integraran desde el primer momento con ellos. Y bueno, pues ahí estuvimos viviendo en sus casas y acompañándolos en su día a día durante meses. Y bueno, y desde el primer día, pues la verdad es que fue fenomenal la convivencia y nos hicieron sentirnos parte del grupo de trabajo y fue muy fácil. Sí, de hecho, esta fotografía es una de las primeras que tomamos al llegar a esta mina, que fue la segunda en la que estuvimos viviendo y la más grande de la región. Y esta imagen es un poco, es muy mala, pero sí que para nosotros representa este momento en el que la gente dudaba si aceptarnos o no, por lo que decía Pablo, éramos los dos únicos blancos que acababan de aparecer en medio de aquella revuelta con fuegos, disparos, los tanques de los militares, la gente quemando cosas y de repente nos habían soltado ahí, el taxista se había dado el piro, aquí os quedáis, y nos quedamos ahí en medio y la gente tardó unos segundos en reaccionar entre si quemarnos a nosotros también o si aceptarnos y admitirnos como parte de su grupo. Y claro, lo que nos distinguió ahí primero fue lo que dice Pablo de haber sido capaces de llegar hasta la zona en aquel momento y segundo también que nos pusimos en el lado de ellos, es decir, que estábamos haciendo las fotos con ellos y estábamos como en la parte de ellos contra los militares y les hicimos saber que queríamos documentar como su verdad de lo que había ocurrido, porque pues eso, estaban enfadados por el crío al que recientemente habían matado, que de hecho era justo de Caraquena, era de esta aldea, y claro, sería el hijo o el nieto de alguien, toda la aldea lo conocería, entonces querían venganza, y nosotros estábamos ahí en medio diciendo, no, estamos con vosotros. Claro, al final es el poder que tiene simplemente el llegar a un sitio y preguntar qué ha pasado. Y que no estén acostumbrados a que eso pase. Al final, el tener esa curiosidad porque ellos te cuenten lo que ha pasado cuando posiblemente nadie le hubiera hecho esa pregunta, pues te abre muchas puertas, porque al final, no sé, es generar una relación de empatía. Sí. Es una pregunta poderosa, sin lugar a dudas. También el contacto de referencia que teníamos, por suerte, Sirima era como el líder de ese asentamiento y bueno, él se fue a otra chabola, todo esto eran chabolas como las que se ven en esta foto por detrás, se fue a una chabola de sus amigos o de sus familiares y nos cedió su habitación para que pudiéramos alojarnos allí.
En todo momento nos ofrecieron vivir allí de forma totalmente gratuita, durante todo este tiempo que estuvimos acompañándolos. Y de hecho, en una ocasión, porque esto fue una de las preguntas que nos hicieron en la anterior masterclass, si a la hora de trabajar con las personas que retratamos, si hay algún intercambio económico o si les compensamos de alguna manera, y en nuestro caso normalmente no, porque si alguien quiere compartir su realidad y contarte su historia, lo más realista y lo más honesto es que la persona realmente quiera hacerlo, ¿no? Y quiera que estés ahí, no porque la estés sobornando de alguna forma. Por supuesto, siempre que vamos a algún lugar intentamos colaborar, pero la anécdota de aquí fue que cuando se lo propusimos a Sirima, cuando le propusimos colaborar con el tema de la comida o pagándole algo por el alquiler de su chabola, se enfadó muchísimo. Nos dijo que éramos sus invitados. ¿Ay? ¿Se ha cortado? Sí, parece que se ha cortado un poco. No sé. Sí. Alicia. Se te ha cortado justo en invitados, pero bueno, ya he vuelto. Sí, pero eso que vale, que sigue al final tú, Pablo, que no sé si mi conexión falla. Sí, mira a ver si lo puedes revisar. Y sí, básicamente lo que decía Alicia es que para Sima nosotros éramos sus invitados, para él era importante y bueno que estuviéramos allí y en ningún momento quería ninguna contraprestación económica por eso. Entonces, pues bueno, o sea, al final es importante también, como dice, pues eso, que sean los propios protagonistas de la historia los que quieran que su historia se sepa, se conozca y se difunda. Esta foto maravillosa, ¿la vas a contar tú el porqué de esta foto aquí? Bueno, pues básicamente porque nuestras condiciones de vida en las minas, por si os lo estáis preguntando, o si no, pues yo lo cuento igual, era que dormíamos en el suelo, que había muchas cucarachas y yo estaba histérica porque no podía dormir por las noches porque me pasaban por encima. Además, por si fuera poco, nos pusimos malos, los dos, nos pusimos malos, no nos podíamos duchar, no teníamos agua potable. Y la verdad que la convivencia, además de una historia súper emocionante y súper interesante que teníamos la ocasión de vivir en primera persona, pues también tuvo sus dificultades, ¿no? Yo, por si acaso, las cuento también para que no os creáis que todo fue maravilloso. Sí, la primera semana fue durilla por eso, sobre todo, porque pillamos una intoxicación alimentaria bastante bonita por comer algo que no deberíamos probablemente. Y bueno, pues estas cosas pasan y esto al final, cuando estás en terreno muchas veces, pues puede pasar. Sí. De hecho, también un compañero al que le coordinamos un proyecto dentro del programa de consultoría del que hablamos el otro día que tenemos en Vórtice, él está realizando un reportaje en Sierra Leona sobre las consecuencias que ha tenido el ébola, ¿no? Después de que se fueran los medios y después de que todo el boom de la crisis del ébola pasara. Y él se iba a ir un mes a Sierra Leona. El primer mes iba a estar trabajando con una ONG haciendo un reportaje fotográfico, la primera semana, perdón, iba a estar realizando un reportaje fotográfico para esta ONG y después iba a estar 20 días haciendo su propio proyecto. Al quinto día se empezó a sentir fatal, le empezó a dar una fiebre altísima y no recuerdo bien qué fue, si era fiebre amarilla o exactamente lo que le diagnosticaron, pero básicamente se tuvo que estar 5 días sin poder salir de su habitación y al sexto día cogerse un avión y volverse a España. Cosas que pasan. O sea, al final todo esto lo tenemos que tener en cuenta y tenemos que asumir que son cosas que nos pueden pasar aquí, que nos pueden pasar allí y que también entran en juego a la hora de realizar un reportaje y que no pasa nada. Se ha intentado, no se ha podido, pues volveremos y lo volveremos a intentar. José Luis. Sí. Cuéntanos tú alguna anécdota de algún reportaje tuyo que estuvieras haciendo
y que las cosas salieran mal. Porque en realidad a la gente le encanta escuchar esas cosas, le encanta escuchar cuando de repente todo parece que se tuerce. Ostras. Bueno, la verdad es que hay bastantes, ¿no? En Los Hijos del Ciervo, que es el trabajo que he hecho en un territorio despoblado, bueno, en el territorio más despoblado de Europa, pues ahí, lógicamente, los incidentes son múltiples y tienen muchas consecuencias, ¿no? Hablábamos un poco del tema de la planificación, de la necesidad de planificar, y estabais hablando de cómo planificabais que ibais de un sitio a otro, ¿no? Yo en Los Hijos del Ciervo me di cuenta que cuando trabajas con terrenos muy extensos es imprescindible tener una buena planificación de dónde están los recursos en un territorio tan extenso por si lo necesitas, ¿no? Porque yo he tenido que, por ejemplo, quedar con una persona para hacerle unas fotos, tener ahí todo el set montado, necesitar una linterna para generar la foto que yo tenía en la cabeza y no tener esa pila y no tener pilas para la linterna y tener que recorrer una hora de coche de ida para comprar 4 pilas y otra hora de vuelta para volver a por las pilas, ¿no? Y perder 2 horas, por lo tanto, toda la tarde, simplemente porque había fallado eso, ¿no? Y la anécdota, sí, tengo varias, pero la anécdota que más me llevó al límite, que además fue casi al final del proyecto, es que yo había quedado con un arqueólogo, que era muy difícil en ese trabajo quedar con los arqueólogos porque, bueno, pues son gente que investiga muy, muy en el terreno y están siempre muy liados. Y había conseguido quedar con el arqueólogo a las 8 de la tarde para que me enseñara una pintura rupestre que no estaba catalogada, que solo me la iba a enseñar a mí, que era como algo top, súper secreto y que después de hablar por teléfono con él un montón me le consiguió abrir, ¿no? Y yo estaba haciendo fotos en el interior de ese territorio despoblado y eran las 6:30 de la tarde y pinché la rueda del coche. Hostia. No tenía rueda de repuesto, no tenía ropa de abrigo, estaba unas 2 horas y media, 3 horas caminando del núcleo urbano más próximo y no tenía batería en el móvil. Y entonces, pues con todo eso, con toda la presión de tener que conseguir esa foto que me la iban a abrir para mí y demás, pues me cargué todo el equipo, toda la mochila, toda la comida y anduve 2 horas hasta conseguir encontrar a una persona que pasaba por ahí accidentalmente y que llamamos a la grúa y a las 2 de la mañana conseguí recuperar el coche y con el consiguiente cabreo del arqueólogo y bueno, frío y demás que pasé porque no llevaba la ropa de abrigo solo por pinchar una rueda, ¿no? O sea que cualquier cosa en unas situaciones, en unas circunstancias tan extremas puede suponer un auténtico dislate, un auténtico disparate, ¿no? Sí, además es que pensamos siempre que lo tenemos todo pensado, pero no, o sea, siempre va a haber algo que no hemos dejado y siempre eso que no hemos dejado es lo que va a pasar y bueno, nos va a torcer un poquito los planes, pero como hemos dicho antes hay que saber fluir con ellos y bueno, muchas veces al final una cosa que no nos permite realizar lo que teníamos previsto realizar ese día a lo mejor nos puede abrir la puerta para realizar otra cosa que después nos lleva a otro punto más interesante. Yo lo único que hice fue caminar cabreado 2 horas con la mochila, cagándome en todo lo que podía, porque no me lo podía creer lo que me estaba pasando. Pero seguro que esas 2 horas de pensamiento y estar contigo mismo te llevaron a darle otro punto de vista al proyecto. Por eso también nos dice Daniel, que nos pone en comentarios, esos días donde toda la preparación previa se va al cuerno y tienes que readaptarte totalmente. De ahí la preparación previa y los planes B, C, D, etcétera. Es que es verdad, o sea, o tienes como 1000 opciones de si pasa esto, pero es imposible tenerlas previstas todas. Por completo. No sé si pasar directamente a los resultados de difusión, si queréis. Bueno, vale. No sé. Esto, en esta parte realmente, por haceros un resumen, nosotros decidimos seguir la ruta del oro, no quedarnos únicamente en las minas que habíamos visitado en Senegal, sino que descubrimos que el oro, además de extraerse ahí, pues viajaba a zonas cercanas como Bamako, en Mali,
que estábamos muy cerca de la frontera de Mali, ahí se convertía en lingotes y luego ya se vendía al exterior, ¿no? Entonces tomamos la decisión en aquel momento, no fue la más acertada, pero pues en aquel momento nos pareció que sí, de seguir ese rastro del oro desde que sale de la tierra hasta que, bueno, hasta que viaja, ¿no? Y se convierte en la pieza final. Los protagonistas que guiaron en este caso el reportaje pues fueron estos tres. El primero fue Mohamed, que aparece en la primera foto, que fue el protagonista de las minas más pequeñas en las que estuvimos viviendo, que eran, pues, digamos, más familiares. Sirima, el famoso Sirima, es el que aparece en la foto del medio, que es el minero líder de la aldea de las minas más grandes. Y el tercero fue un hombre que... Un comerciante de... Uno de los comerciantes. De oro que realizaba básicamente lo que es la compraventa del oro desde Bamako, desde Dakar, y que lo enviaba después a Emiratos Árabes, que lo enviaba a países europeos. Trabajaba mucho con Italia, creo recordar. Y bueno, pues al final eso responde un poco a la pregunta que nos hacía Marcelo Scotti antes, que decía que cómo definimos el guión del proyecto, y bueno, pues fue un poco en base a las personas que fuimos conociendo. Vimos que estos tres personajes eran tres personajes fuertes y potentes que nos podían permitir contar la historia desde este punto de vista, y al final fue el conocerlo a ellos los que nos dio el guión un poco de cómo contarlo. Bueno, pues le doy. Cagadas, que aquí sabemos que venís a escuchar los errores, porque no... Detrás de todo gran reportaje hay muchísimas cagadas, y este no es que fuera muy grande, pero tuvimos unos cuantos, ¿no? El primero, y es el que nos pasa a todos los fotógrafos documentales, y aquí no me da miedo generalizar, porque a todos nos ha pasado en alguna ocasión el querer abarcar más de lo que puede ser sostenible en el tiempo, de lo realista. Porque te encuentras con una realidad y conforme empiezas a investigar te apasiona tanto y te metes tanto que quieres contarlo todo, y todo no puede ser. Entonces nos empezamos a distraer con ideas y con temas y subtemas y microtemas que estaban todos relacionados con las minas de oro, pero no tenían nada que ver con el discurso que nosotros queríamos comunicar, y esa distracción también nos hizo que no centráramos del todo el discurso en estos tres protagonistas que os hemos presentado antes, sino que nos dispersáramos un poco y tratáramos de contar una realidad más de forma genérica, compartiendo la ruta que hizo ese oro, más que centrándonos en las historias individuales. Sí, después también el tema de que está muy relacionado con lo de querer abarcar demasiado, el distraernos con ciertas ideas o con ciertas temáticas que estaban alrededor un poco del tema pululano, y que, claro, todos los días descubría algo nuevo. O sea, cuando no era la ONG que trabajaba con algunos niños que habían encontrado en algunas minas, que al final era completamente, o sea, desde nuestra experiencia, era un tema anecdótico, porque realmente nosotros no vimos trabajo infantil en las minas, pero sí que es cierto que en algunas minas sí que a veces se daba que había algún niño trabajando, y entonces esta ONG pues trabajaba un poco sobre esa temática y tal. Pero claro, cuando te llega el tema es como, oh Dios mío, trabajo infantil en minas de oro, hay que incluirlo. O de repente, claro, de repente descubríamos el mundo nocturno del el ambiente turbio que frecuentaban los mineros y decíamos, oh, la prostitución en las minas, qué interesante, hablemos de eso. Y claro, y así todos los días surgía algo interesante que decíamos, oh, tenemos que incluirlo en el reportaje. Y no, error. Claro, al final esto es lo que nosotros hacemos mucho hincapié cuando trabajamos un proyecto con gente que llega a nuestros programas de consultoría,
y a lo que echamos un cable, hacer mucho hincapié en no os desviéis de la historia, por favor, a no ser que realmente veáis que es algo muy grande, que es algo que le puede dar una perspectiva muy buena a vuestro proyecto, no os desviéis del dossier de trabajo que hacemos. O sea, tener la idea súper clara y centrado en ir a por eso. Y después, si encontráis otra cosa que a lo mejor es interesante también, bueno, pues ya la desarrollaréis. Claro, os la apuntáis y la desarrolláis en otro momento. Pero focalizaos porque es muy, muy, muy fácil el dispersarnos, el no centrar bien el tiro y después que al final nos falten cosas importantes para nuestro reportaje inicial porque hemos perdido el tiempo en distraernos. Claro, yo tengo una máxima que es abarca poco y aprieta mucho. Claro. O sea, exprimir al máximo, aunque sea, o sea, abarcar poquito, pero eso poco que abarques lo exprimes al máximo, te da más posibilidades. Claro, al final es fundamental. Sí, y la tercera parte de esto, hemos hablado de cómo llegamos a la idea, de cómo la desarrollamos en terreno y después, obviamente, para hablar de todo proyecto fundamental hay que hablar de una parte muy importante que es cuando terminas de hacer las fotografías y vuelves a casa, lo que haces con todo este material. Porque, claro, os hemos enseñado al principio esa serie de 15 fotografías. Obviamente nosotros no hicimos 15 fotografías. De hecho, más o menos el material aproximado que nos trajimos de allí, solo en fotografías, sin contar vídeos, fueron unas 6.000 fotografías. Y eso que allí íbamos ya haciendo una criba. Sí, ya imagino. Por eso, cuando habéis dicho 6.000, he pensado, bueno, no es demasiado. Por suerte, podían ser muchísimas más, pero sí, es enorme la cantidad. Bueno, de hecho, Fontcuberta tiene un trabajo sobre eso, ¿no? Sobre la cantidad de imágenes que se genera en un solo trabajo. Y que luego, hablando de los errores, ¿no? Un trabajo realmente son más errores que aciertos, porque si habéis disparado 6.000 fotos que se concretan en 30 o en 40, tenemos 5.960 errores, ¿no? Con lo cual, claro, el error forma parte del trabajo. Claro, exacto. O sea, y una de las cosas que nosotros nos encontramos cuando volvimos, bueno, primero fue cómo le damos ahora forma a todo esto. Ya habíamos hecho esa preselección, digamos, de quitarnos todo lo que consideramos que era basura en terreno. Eso normalmente era un trabajo que íbamos haciendo cada noche cuando llegábamos. O sea, nos quedábamos solo con las fotografías que veíamos que nos podían merecer la pena. Pero después aún así te juntas con un número de fotografías que es inviable. Y después nosotros íbamos un poco presionados porque queríamos mandar el proyecto a un festival y el deadline del festival pues eran como si eran 20 días o 30 días después de que nosotros aterrizáramos en España. Con lo cual cometimos, yo creo que el error de querer correr demasiado. Querer correr demasiado a la hora de hacer una narrativa, de hacer descarte y todo esto. ¿Cómo se hace? José nos pregunta que si la editamos nosotros nos ayudan a editar. Al final, pedir ayuda nosotros siempre, eso está claro. Para este proyecto, aunque lo editamos nosotros, sí que pedimos ayuda a un montón de conocidos y le enseñamos las fotos y le decíamos qué le parecía y tal. Y nos echaron un cable con la edición. Pero después, para otros muchos proyectos, directamente lo que hacemos es que nosotros tenemos una editora que es la que con ella trabajamos de forma conjunta la narrativa del proyecto. Sí, una persona de confianza, ¿no? Que conoce vuestra idea, vuestra mirada y tiene un poco de distancia emocional hacia esas fotos, ¿no? Que sabe leer mejor que vosotros incluso en esas imágenes, ¿no? Y extraer una historia. La ventaja de esta persona en concreto, nosotros trabajamos, por si lo queréis saber, con la editora Sara Arroyo. No es nuestra editora, es compartida, así que todos los que le queráis escribir o contactar a través de nosotros, que la tenemos en nuestro programa de consultorías también como editora, así que si la queréis contratar, es maravillosa y tiene una mente espectacular
la ventaja de trabajar con ella no es que nosotros le demos el trabajo y que ella lo edite, sino que es un trabajo participativo, es decir, que tenemos una visión externa, nosotros compartimos nuestra visión, nuestra perspectiva, le contamos qué es lo que queremos transmitir o qué mensaje final queremos que se quede en el espectador, y ella nos ayuda a darle forma, pero no lo hace ella sola, sino que lo hacemos en equipo, trabajando en equipo. Entonces, esa es la parte interesante, el poder escuchar las conclusiones que saca otra persona de tu trabajo, una persona completamente, pues eso, externa. Claro, después otra de las cosas que hicimos con este proyecto, una vez ya habíamos completado la narrativa y habíamos dejado la selección en 15 fotografías, lo que sí que contratamos fue el servicio de retoque fotográfico, porque además recuerdo que justo en este trabajo, ahora sí que Alicia y yo trabajamos con la misma cámara, lo cual ayuda mucho en temas de color y esto, pero me acuerdo que justo este proyecto lo realizamos con 3 cámaras distintas. O sea, lo realizamos con una Fuji, con una Canon y con una Nikon. Madre Encima, durante meses, con luz distinta, con lugares diferentes, colores diferentes, claro, todo lo que viene siendo un popurrí de paleta de colores y tonalidades y luces, que aquello no había por dónde cogerlo. Claro, Además, he de confesaros que soy un obseso del color y veo ahí el dominante verde de Fuji, el dominante amarillo de Nikon y es como, no puedo. Tío, me mata. Claro, es que de una cámara a otra, una misma foto cambia un montón de colores. Totalmente. Y después, bueno, pues las fotos realizadas en distintos sitios y tal. Entonces, claro, a todo eso había que darle una unidad para un mismo reportaje. Ni Alicia ni yo somos, bueno, no es que no seamos expertos, es que no nos gusta directamente el invertir mucho tiempo en retocar. Y dice Clever que buena publicidad a las marcas. Es que como son 3 marcas distintas, he hecho un poco publicidad para todas. Que eso, que como no queríamos dedicarle mucho tiempo a nosotros, ni tampoco somos expertos, ahí sí que invertimos en contratar a un retocador y que él nos hiciera todo el retoque de todo el proyecto, lo cual fue un completo acierto porque al final, si el reportaje completo tiene una unidad estética y de color que si en las fotos antes no la tenían. Entonces, eso sí que fue muy importante. Chicos, ¿me seguís viendo? Sí. Perfectamente. Vale, porque se me ha ido una de las pantallas, pero ahora lo arreglo. Bueno, mientras seguimos. Vale, no, pero te vemos bien. Vale, Pablo, sigue tú porque yo estoy con problemas técnicos. Vale. Bueno, lo que pone en esta diapositiva de la prisa del peor enemigo es un poco lo que hemos comentado antes, que cuando volvimos, cuando hicimos todo esto, sí que teníamos ciertas deadlines claras para el reportaje, para unos cuantos festivales, y al final fue querer correr mucho para tenerlo a tiempo en vez de darle al proyecto sus tiempos y dejar madudarlo y trabajarlo bien para que el proyecto y para que el resultado final fuera el mejor. Al final, ¿qué es lo que pasó? Pues que presentamos el proyecto a ciertos festivales con el proyecto sin terminar y después al final el proyecto está mucho mejor ahora de cómo se presentó en su momento al mes, porque es que era completamente inviable que estuviera bien. Pero bueno, eso al final son cosas que vas aprendiendo con el tiempo. Ya estoy, Ya estoy. He solucionado mis problemas. Has vuelto. Bueno, después cuando, además de toda la narrativa fotográfica, de todo el retoque fotográfico y ya completar la serie de fotografías, también lo que trabajamos fue un proyecto multimedia, porque también recogimos una grandísima cantidad de vídeos en terreno. Y todo esto lo trabajamos con una productora que se llama Cava Media, de Valencia. Y bueno, pues ellos nos montaron este multimedia, que también al final es una pieza muy valiosa que complementa el proyecto dentro del mismo y que nos ha abierto un montón de puertas a
mover el proyecto en otro formato diferente y para otro público diferente. El proyecto, las fotografías en sí, iban muy dedicadas a prensa. También teníamos la posibilidad de festivales, pero el tener el multimedia nos permitió moverlo en muchos más festivales, en festivales que no solo eran de fotografía específicos, sino en festivales de vídeo también. Y al final el proyecto ha tenido ahí otra vida gracias a este multimedia que no lo hubiera tenido si no lo hubiéramos realizado. Ese multimedia lo tenéis en la web, ¿verdad? Sí. Sí, el multimedia tuvimos la oportunidad de que se proyectara en 3 festivales diferentes, en Lapso, en el Festival Patata y en Panoramic. En Panoramic. Y luego, además, pues hicimos equipo con un periodista de Alicante que se llama Tony Gareth, que es compañero también, y con él redactamos un texto para un dominical que se publicó en la revista 7K. Y bueno, pues gracias un poco a su revisión más profesional, nos ayudó a darle forma al texto final, porque además de, como decía Pablo, además de recoger vídeo y fotografía, pues siempre que podemos, cuando estamos en terreno, recogemos la mayor cantidad de material posible, porque más si no sabemos cuál va a ser el formato final de ese reportaje, ¿no? Entonces, cuanto más podamos recoger y luego ya filtramos a la vuelta, en este caso, pues todas las entrevistas que habíamos realizado y toda la información que habíamos recogido la traíamos en notas por escrito. Entonces, teníamos ya textos hechos, teníamos vídeos, teníamos fotografías, lo que nos dio la posibilidad de usar el proyecto en diferentes formatos, que no solamente fuera una exposición fotográfica, sino que nos permitió hacer un artículo periodístico grande, nos permitió hacer la pieza multimedia con los fragmentos de vídeo, nos dio más juego, ¿no? Y pudo tener una trayectoria mayor que si solo fueran fotos. Claro. Está preguntando Alejandro, que no sé si entendéis la pregunta, de cuando hacemos la edición en equipo, si la hacemos de modo online o siempre presencial. No sé si te refieres a cuando hacemos la edición para otras personas o cuando hacemos la edición de nuestros proyectos. Nosotros cuando hacemos la edición de nuestros proyectos, como lo trabajamos con Sara, bueno, o sea, realmente la respuesta para las dos es que es de modo online, porque cuando trabajamos con Sara lo hacemos de modo online y Sara cuando trabaja para otras personas también a través de nosotros, igual lo hace también de modo online, esas revisiones y esa edición de los proyectos. De todas formas, si tenéis dudas con esto de cómo trabajamos nosotros luego la postproducción, la difusión, la edición y todos estos aspectos más concretos, nos podéis preguntar luego por privado, porque nosotros trabajamos con diferentes profesionales todas estas cosas. En nuestros propios reportajes tenemos un equipo y a través de nuestro programa de consultorías os podemos poner en contacto para que también trabajéis con esas personas en vuestros propios reportajes. Es decir, que si tenéis alguna consulta o lo que sea, preguntadnos luego por privado para no perder tiempo por aquí y no perder el hilo, que ya llevamos mucho rato. Explica Arturo que si existe en nosotros la autocensura. Yo creo que no. No se me ocurre algún momento en el que yo me haya censurado. Yo sí. Yo contestaría que sí, pero en un momento en el que entra ahí la ética, ¿no? De cómo no te gustaría a ti ser fotografiado o cuando crees que una fotografía no aporta información, sino únicamente morbo. Claro, sí. Al final el por cómo he podido entender yo la palabra censura. O sea, sí que es cierto que... A la hora de tomar la foto, no. Claro. La foto se toma siempre y luego ya se toman decisiones a posteriori. Por lo menos en nuestro caso, el filtro es después, no es antes de tomar la fotografía. La fotografía se hace y luego ya ves cómo lo editas y qué quieres comunicar, ¿no? Sí, pregunta que si descartamos alguna fotografía por lo fuertes que son. Yo una fotografía no la descartaría por lo fuerte que puede ser o puede dejar de ser, sino si realmente la fotografía aporta o si estoy pensando en utilizar simplemente una fotografía porque es fuerte. Si va a utilizar una fotografía simplemente porque es fuerte, creo que no tiene sentido. O sea,
tiene que ser esa combinación de que la fotografía realmente te esté aportando algo, te esté aportando una información que es interesante. Pero simplemente utilizar una fotografía porque es fuerte, no, yo no lo haría. Y bueno, por cerrar esta masterclass y ya terminar un poco con lo del reportaje, ¿cómo cerramos nosotros una historia? En nuestro caso, no solemos dar por cerrado casi ningún reportaje. José Luis aquí estará de acuerdo en que es muy difícil cerrar una historia porque siempre queda algo por contar, porque nunca puedes llegar a profundizar todo lo que te gustaría. Entonces, en este proyecto nos pasa también que a pesar de haberse realizado hace ya un tiempo, tenemos la intención de volver y de seguir profundizando en temas que no hemos podido tocar. En nuestro caso, queremos profundizar en la vida de las mujeres mineras en el segundo capítulo, digamos. Pero bueno, en todos los reportajes que tenemos abiertos, consideramos que sigue habiendo algo por contar y siempre que tenemos la ocasión, volvemos a los sitios y volvemos a retomar una y otra vez porque es como creemos que se construye una buena historia. Claro, al final que también cada vez que vas volviendo a un sitio a continuar con un reportaje, ya tienes mucho bagaje ganado de antes. O sea, siempre cuando vuelves la segunda vez, ya tienes todos los contactos hechos de la primera, ya es mucho más fácil entrar, ya todo va mucho más fluido. Y entonces, al final, cada vez que vuelves a un sitio es mucho más fácil y las cosas van saliendo mucho mejor. Entonces, de eso hay que aprovecharlo. Yo soy de los que cree que yo no cierro las historias, sino que son las historias las que me cierran las puertas a mí. Que de pronto es la historia la que dice, vale, ya está. Ya lo has hecho todo, ya no tiene sentido, ¿no? Bueno, sacamos conclusiones. Un poco por resumir, nosotros un reportaje documental lo contemplamos ante todo como un proceso en el que la parte de salir a hacer las fotos es casi que la menos importante, porque hay un gran trabajo previo y también, como habéis visto, un gran trabajo posterior. Sí, después la fase de planificación y la fase de investigación, como he comentado, es clave porque al final es la parte en la que vamos a ahorrar dinero, la que si llevamos todo lo mejor atado posible desde casa, nos va a facilitar el que todo en terreno vaya mucho más fluido, pese a que siempre va a haber inconvenientes, pero siempre vaya todo mucho más fluido y todo eso se va a convertir en que no vamos a estar perdiendo el tiempo cuando estemos fuera de casa, cuando podamos centrarnos en exclusiva, en hacer la fotografía, en recoger el material que necesitamos para después llevar a cabo un buen proyecto. Y bueno, pues esto, el último punto es lo que decía José Luis, ¿no? Que es mejor documentar una historia pequeña y afinar mucho que querer abarcar todo y quedarnos a medias. Y ahora os vamos a contar, como ya os presentamos la semana pasada, el curso que estamos preparando con la Escuela Mixto, que vamos a lanzar dentro de un mesecito, bueno, ya menos. ¿Qué día salía exactamente? ¿Tienes por ahí la información, Alicia? Sí, el 7 de mayo. La idea es que si todos los que estáis por aquí, alguien está con el gusanillo, ¿no? De contar historias también con imágenes y hacer una introducción a esto de la fotografía documental, hemos preparado un curso de introducción a la fotografía documental que vamos a hacer con la Escuela Mixtos. Es la primera edición que se hace, la presentamos también en la charla anterior, pero para los que no habéis estado, tiene un precio especial. Es 100% online, dadas las circunstancias, pero también porque este formato a nosotros personalmente nos gusta mucho, porque nos permite trabajar desde cualquier parte del mundo, tener compañeros de Latinoamérica, poder compartir visiones con profesionales de todas partes, ¿no? Y también tener más flexibilidad a la hora de hacer la formación.
pues eso. Que la propia gente que participe en la formación se retroalimente del tener compañeros de un montón de sitios diferentes y bueno, el poder poner en común todo ese aprendizaje y el poderlo hacerlo en común nos parece algo muy importante y nos parece algo muy enriquecedor por parte de todos, ¿no? Sí que, bueno, el curso se va a realizar con 2 grupos, un grupo de mañana y un grupo de tarde. Aquí vamos a tener mucha flexibilidad también, que es una de las ventajas también que nos da el tema de hacerlo online, que si alguien se apunta al grupo de mañana y después una semana le viene mejor hacerlo por la tarde, pues no va a haber problema. Y se me ha olvidado. Es un formato interesante que nosotros también estamos aplicando en la escuela, porque ya sabéis que hay veces que la gente pues trabaja turnos o una mañana no le viene bien y puede, por lo que sea, y necesita asistir por la tarde, pues nos dimos cuenta con el tiempo que hacer cursos especulares, es decir, dar la misma materia por las mañanas y por las tardes, nos permitía que la gente pudiera adaptarse un poco mejor a ese horario, ¿no? Y luego incidir en que soléis trabajar con grupos reducidos, ¿verdad? ¿Es algo...? Sí, hemos decidido que el máximo por grupo sean 10 personas, porque aunque esto sea una clase online, sí que es cierto que nos gusta mucho volcarnos con cada uno de nuestros alumnos y al final si llevamos grupos más grandes no nos permite el poder hacer ese volcarnos con cada uno de forma personalizada de esa manera. Entonces, y deciros, chicos, importante que uno de los grupos ya casi está completo. Sí, la verdad es que la semana pasada, tras la charla, nada más acabar la charla, ya habían 7 inscritos. Y bueno, pues sí, la verdad es que fue una acogida de éxito porque la propuesta es muy interesante y ahora la terminaréis de desarrollar. Cierto. Mira, Daniel, chicos, para todos los que queráis verlo mientras lo explicamos, Daniel, que está aquí apoyándonos a tope en el chat, acaba de compartir el enlace de la descripción del curso que está en la Escuela Mixtos, ¿vale? Que podéis verlo también siguiendo ese enlace. Sí, el curso va a ser un curso que no solo va a ser de teoría, va a ser también práctico, donde vais a tener que realizar un proyecto de fotografía documental y donde además lo vais a hacer en equipo. Lo vais a hacer desde el grupo. No va a ser una cosa que sea simplemente que cada uno vaya y haga un proyecto, sino que vais a tener que aprender a trabajar en equipo y a llevar a cabo una idea en equipo. Y bueno, pues nosotros os vamos a acompañar por todas las fases del proceso, desde la planificación hasta la difusión del reportaje, para que el proyecto llegue a buen puerto. O sea, no solo un curso, sino una experiencia de creación colectiva. A mí me gusta definirnos así, porque realmente, más allá de la formación, que sí que es necesaria, se trata de crear el marco para crear de forma colectiva un proyecto, ¿no? Y es algo que es siempre estimulante, ¿no? Que hay veces que a la gente le falta un poco el estímulo. A mí me sorprende porque a mí me sobra demasiado estímulo, pero hay gente que es como, ay, es que si no tengo un equipo, si no tengo una idea, si no tengo tal, y sí, es necesario, para eso estamos los formadores, ¿no? Y la gente y los dinamizadores, para crearle los juegos y que acaben haciendo lo que en realidad desean hacer, ¿no? Claro, además nosotros en Vórtice desde un primer momento sí que veíamos que era importante el llevar a cabo formaciones prácticas en este aspecto. Conocíamos diversas formaciones que eran sobre fotoperiodismo y sobre reportajes de fotografía documental y tal, pero que estaban muy enfocadas en la teoría y no conocíamos tantas que estuvieran enfocadas en la práctica. Entonces, para nosotros siempre ha sido un pilar súper importante enfocar todas nuestras formaciones en la práctica y en que la gente que esté en ellas pueda ponerse a aplicar y, de hecho, tenga que aplicar desde el minuto 1 la formación que está recibiendo al apartado práctico. Y nos gusta que sea más un acompañamiento, porque no vamos a soltar la teoría de cómo puedes utilizar tu cámara, sino que queremos que se vayan poniendo en práctica todos los conocimientos y se vaya haciendo. Entonces, vamos a acompañaros en este proceso
El formato van a ser conexiones semanales a través de un programa como Zoom. Va a ser muy parecido a este formato que estáis viendo ahora mismo, solo que en grupos de 10 y nosotros dos volcados 100% en el proceso, tanto colectivo como individual con cada uno. Entonces va a haber tanto teoría como práctica, va a haber también un grupo de trabajo porque el reportaje final se va a hacer en equipo. Y nos gusta mucho esta propuesta porque nosotros también solemos trabajar en equipo, entonces queremos contagiar un poco esa metodología y esa manera de trabajar, de ponerse de acuerdo, de intercambiar opiniones con otros profesionales y construir algo juntos. Sí, José Luis nos ha comentado antes que había muchas personas que habían preguntado durante esta semana sobre el tema de la adaptabilidad por el tema de las prácticas, por el tema de las sesiones de teoría. Nosotros nos vamos a adaptar por completo, vamos a intentar ser muy flexibles porque al final el formato online nos lo permite y vamos a intentar adaptarnos a nuestro grupo y a lo que mejor le venga, digamos, a cada uno dentro de lo posible. A las circunstancias actuales, básicamente. Sí. Y bueno, el precio que hemos marcado para el curso es de 256 euros, ¿vale? Con el IVA incluido. Pero para esta primera edición, como es la primera que vamos a lanzar con la Escuela Mixtos y queremos que sea también especial para todas las personas que confíen en nosotros en este primer lanzamiento con este formato tan novedoso y diferente, hemos decidido reducir el precio a 180 para que sea más asequible para las personas que quieran empezar ya, que quieran, pues eso, empezar a trabajar el mes que viene con nosotros, aprovechar este momento para aprender a contar historias con sus imágenes y esa idea que le lleva rondando un tiempo ya materializarla, ¿no? Y esta formación va a incluir tanto esas conexiones en directo que os comentábamos, que van a ser todas las semanas, los materiales complementarios, nuestro seguimiento y orientación en todos los momentos del desarrollo de ese reportaje. Y bueno, el trabajo en grupo, que al final también es súper interesante el poder conocer a otros compañeros, poder crear algo juntos y finalmente también presentarlo en la Escuela Mixtos, porque no nos vamos a quedar únicamente en hacerlo, sino que aquí José Luis nos va a ceder las instalaciones físicas y virtuales de la escuela para que podamos mostrar ese trabajo. Sí, con suerte. Ya tengo un poco liado a la gente de Foto Alicante para incluir esa exposición dentro del festival, de la programación del festival del año que viene. ¡Qué guay! Así que ¡Qué guay, qué guay! Ahí vamos, abriendo pequeños huecos a proyectos tan interesantes. Lo que iba a decir, que al final, como vamos a trabajar todas las fases del proceso, realmente, bueno, pues está guay que la escuela nos abra las puertas y que podamos hacer ahí una primera exhibición del trabajo que se realice por parte de los alumnos, pero al final el trabajo de difusión nosotros lo vamos a trabajar exactamente igual que si fuera un proyecto nuestro y no nos vamos a ceñir única y exclusivamente a que haya una exposición en la Escuela Mixtos, sino que os vamos a hacer trabajar para que se consigan diversas exposiciones y para que consigáis darle la máxima difusión posible a vuestro proyecto. Claro, por supuesto, obligatoria la asistencia de los alumnos al Festival de Albarracín. Eso ya pueden ir agendándoselo porque habrá que hacer unos trabajos allí también, ¿no? Que se curtan en el mundo de la fotografía. Claro, claro. Sacamos un autobús desde Alicante si hace falta. Bueno, ya ha habido varias propuestas varios años, igual esta es la definitiva ya. Sí, pero al final es súper importante porque en festivales como los de Albarracín, que se pueda exponer ese trabajo a diversos profesionales y tal, son fundamentales para aprender a vender y aprender a expresar un trabajo en público. Sí, totalmente. Y además, tan importante como saber hacer fotografías. Sí. Al final es una parte clave. O sea, al final, solo lo decimos siempre que nos reunimos con Javi Corso, que
que al final somos fotógrafos, pero hacer fotografía es el 1% de nuestro trabajo. Y el 99% restante es con lo que nos ganamos el pan. El 1% es lo que nos gusta. Sí. Y es lo que nos gustaría que fuera todo nuestro tiempo. Pero al final, por desgracia, el 99% del tiempo se nos va en todo lo demás. Claro. Bueno, y es una oferta, como pone ahí, limitada a 10 personas por grupo. Deciros que ya digamos que la mitad de las plazas están cubiertas. Lo digo por aquellos que se lo puedan estar pensando, pues que no con ánimo de vender nada, sino con ánimo de ser realistas. Es un proyecto súper interesante que solo van a haber 20 plazas y los 20 más rápidos se quedan con ellas, ¿no? Sí, voy a poneros la página web, ¿vale? Voy a salir de las diapositivas, no sé lo que va a pasar cuando lo haga, aviso. A ver. Vale, no se ha roto nada. Vale, sí, ya está. Ahí. Ha roto, pero ha sido rápido. Vale. Tengo muchas pestañas abiertas, no lo miréis. Bueno, en la página web de la Escuela Mistos podéis encontrar toda la información para revisarlo después del directo con calma si os apetece y si os interesa esta formación, ¿vale? Tenéis aquí el temario, que son 8 sesiones, ¿vale? 8 sesiones que nosotros consideramos muy prácticas porque vamos a intentar que todo sea aplicable y vamos a trabajar en un grupo. Además de estas conexiones en directo, va a haber un grupo de trabajo en el que nosotros estaremos ahí pendientes revisando todos los deberes y todos los trabajos. El método serán, pues eso, directos semanales obligatorios, que obviamente quedarán grabados y los podéis ver luego, pero lo interesante sería que la gente asistiera en directo y participara para ir creando y para ir haciendo este proceso juntos. Claro. Lo vamos a hacer los jueves, a partir del primer jueves va a ser el 7 de mayo, ¿vale? El horario, hay 2 horarios, tenemos aquí, lo voy a ampliar un poquito, a ver si puedo. Vale, el primer horario es de 10 a 12 y las tardes de 6 a 8. Estamos hablando en horario de España. Por si nos estáis viendo compañeros y compañeras de Latinoamérica, esto es horario de España porque la Escuela Mistos está en Alicante. Así que adaptadlo. Alicante de Sudamérica. Vale, pues Alicante, España. Y bueno, tenéis el precio del curso reducido, que son 180 euros. Y bueno, pues ya está, en la página web tenéis toda la información, quiénes somos y todo eso, que no me voy a enrollar más. Si queréis, claro, si queréis entráis en la web a quien os interese y a quien no, esperaros a que en los comentarios de aquí os compartamos el regalito que tenemos preparado, que es la guía del reto de 21 días para todos aquellos que tengáis interés en empezar vuestros reportajes. Y no sé si Pablo o José Luis lo podéis compartir porque yo no. Lo colgaremos ahora a continuación, no te preocupes. Sí, voy a colgar yo el enlace, ¿vale? Y vale. Ya para cerrar, si os parece bien, podemos comentar que para la semana que viene, ¿no? Habíamos pensado ¡Es verdad! Claro, que le hemos dicho en plan de, Dani, espérate que tenemos una cosilla que comentar. Es verdad. Venga, rápido, coméntalo. Todavía no se lo hemos comentado y estamos acabando ya. Sí. Bueno, pues para la semana que viene pensábamos hacer también el miércoles otro directo comentando otro trabajo, pero en este caso no va a ser un trabajo nuestro, sino que va a ser un trabajo de una de las personas que ha trabajado con nosotros en el programa de consultoría de Vórtice Foto. Y bueno, hemos pensado en Daniel, que tiene un trabajo súper interesante sobre Fukushima y sobre las consecuencias que tuvo toda la catástrofe de Fukushima y cómo toda esa zona pues ha vivido un periodo de recuperación y de resiliencia y cómo está la cosa ahora, no me acuerdo exactamente, iba a decir 10 años, pero no son 10 años, son bastantes más. Después de la catástrofe. Así bueno, que, Dani, el caso es que queremos presentar, claro, que Dani, no nosotros, sino que Dani se conecte aquí en directo con nosotros y presente su proyectazo porque es una maravilla y que nos cuente cómo lo hizo, cómo fue todo ese proceso, qué dificultades se encontró y un poco lo que hemos hecho hoy aquí,
Solo que esta vez pues le pasamos la pelota a Daniel, que es un fotógrafo maravilloso y también pues nos acompañará, si él quiere, porque se acaban de enterar, nos acompañará el miércoles que viene. Querer va a querer. Ha puesto una carita ahora mismo aquí de, no sé si es de acojonado o de sorprendido, pero ya te digo yo que querer va a querer. O sea que el próximo miércoles, el miércoles de la semana que viene, a las 6, volvemos a conectar. Y en esta ocasión seremos 4. Estará también en la sala Daniel comentando el trabajo. Y además está ahí ya comentando algo en el Facebook. Daniel, hemos considerado no preguntarte antes porque seguramente no tengas planes. Suponíamos que estarías en casa. Ha acabado diciendo contar conmigo, así que el resto que diga no es importante. Será un placer acoger a Daniel y su trabajo aquí en la Escuela Mistos. No sé si queréis... Un proyectazo ha salido recientemente publicado en medios internacionales, se publicó en Getparol, en un medio holandés, se ha publicado también aquí en España en la revista 5W. Así que, bueno, es un proyecto que merece la pena, que yo creo que os va a gustar y Dani es un crack, es un figura y yo creo que todo el mundo puede aprender mucho de él. Bueno, genial, magnífico. El miércoles que viene, por lo tanto, a las 6 volvemos a conectar con Vórtice Foto. Los miércoles, el café ya va a ser nuestro día de los miércoles. Y seguiremos hablando sobre fotografía documental, fotoperiodismo, con Alicia y Pablo. Antes de marcharme y despedir definitivamente esta charla, deciros que mañana a las 6 volvemos a hacer otra conexión en directo, en esta ocasión con Bea Rivas, que nos hablará sobre su trabajo Árida, un trabajo que habla sobre la desertificación en España, especialmente en el Levante español, y que estuvo también, fue ganadora junto con mi trabajo de los Hijos del Ciervo, de la beca de Albarracín. Ahí es donde lo conocí y la he invitado mañana a que venga a desgranar su trabajo de Árida, un proyecto que además este año está en la programación de Foto Alicante. Una lástima porque está clausurada la exposición, esperemos que luego puedan verlo. O sea que Alicia y Pablo... Pero ya haréis una exposición virtual, así que mañana los que os conectéis seréis unos privilegiados que la veáis en exclusiva. Sí, sin lugar a dudas, porque el trabajo es súper interesante, no solo documental, sino también conceptualmente. Un trabajo muy fino, muy bien hecho, que está en una línea que camina muy bien entre los dos mundos, entre el documental y lo conceptual. Y me parece que es muy interesante, al igual que hemos hecho hoy, poder desgranar el trabajo con los autores y que la gente que está ahí viendo esta charla pueda preguntaros y resolver dudas de primera mano, que no es algo realmente accesible siempre, ¿no? Y bueno, pues estos medios y esta nueva realidad nos ha permitido que esto sea una ventaja, ¿no? Hay que darle gracias al coronavirus por algunas cosas como poder incentivar este tipo de reuniones, ¿no? Que de otra manera no serían tan viables. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias, Pablo, de verdad, de corazón. A ti, José Luis. Ha sido muy honesto por vuestra parte en enseñar el trabajo y hablar de todos los recovecos. Pablo, ¿quieres decir algo? No, decía que muchas gracias a ti por la invitación y nada, y bueno, sobre lo de mostrar todos los recovecos, pues nosotros encantados y si hemos podido ayudar en algo a toda la gente que nos ha estado viendo y si hemos podido resolver alguna duda y darle un poco de luz de cómo realizar un proyecto documental, pues bueno, para eso estamos y por nosotros, por nuestra parte, encantadísimo. Y chicos, os prometemos que para el miércoles que viene vamos a ser más breves. De verdad, nos lo ponemos como objetivo para todas las charlas, pero al final no hay manera. Así que os prometemos que la próxima nos vamos a cronometrar y todo para que no dure eternamente. Y a todos los que habéis aguantado hasta el final, ahora os ponemos el enlace al regalito para agradeceros este tiempo que nos habéis dedicado. Bueno, pues nos vamos todos a aplaudir a nuestros sanitarios, que se lo merecen. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias, José Luis. Nos vemos mañana, aquellos que queráis, a las 6 de la tarde en este mismo canal. Seguidnos en las redes sociales, que tenemos mucho contenido que ofreceros. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Hasta luego.